Jorge, ¿cuáles son los datos que vos manejás hoy? ¿Cómo es tu visión de la Argentina económica? Bueno, estamos en la salida de la cuarentena, que no sabemos cuándo va a terminar, pero estamos en el tramo final, en términos económicos, el daño más grande yo creo que ya fue producido. Ahora falta resolver qué pasa con la zona del AMBA, sobre todo con el Gran Buenos Aires, que es la zona más crítica. La predicción del Fondo Monetario Internacional es que la Argentina caerá 9,8% este año. Yo creo que va a ser superior a esa cifra, y si no se encamina la economía hasta el 1 de septiembre en un plan económico inteligente de salida de esto, va a ser peor todavía. Vamos a llegar al 12, 13% de caída. Se está destruyendo empleo a razón de 70, 80 mil puestos de trabajo entre blancos y negros por mes. Así que claramente la economía está en una situación extremadamente compleja, con una extrema desconfianza. Se ha sembrado con lo de Vicentín el 8 de junio un miedo absolutamente terrible y desastroso para la situación económica actual, que ahora por suerte yo diría que desde el 3 de julio pasado, desde que la doctora Kirchner autorizó que se pagara 53% de paridad de bonos en la negociación de la deuda con los bonistas amigos, yo creo que está entrando en una zona distinta, mucho más altamente conflictiva en la interna del Frente de Todos, y que también divide aguas en la interna de la oposición. Entonces yo creo que en este momento estamos en un camino que comenzó, como digo, el 3 de julio pasado, que se profundizó el 9 de julio cuando en el acto de Fernández se lo pone sentado a su lado a Daniel Pellegrina, el presidente de la sociedad rural, y que por supuesto genera todas las reacciones que hemos visto, que son por la galería. Sobre eso yo diría que me parece que asistimos en lo que queda de julio y probablemente agosto al último tramo de la lucha por los pactos incumplidos que hay en el poder desde dentro del frente de todos. Yo creo que ahí hay un pacto que no ha sido cumplido, el pacto de mayo del año pasado, donde seguramente la doctora Fernández habrá creído que era fácil resolver sus problemas judiciales, mientras Alberto Fernández, si llegaba presidente, se ocupaba de los problemas concretos del día a día de la gestión presidencial. Bueno, ellos ganaron las elecciones, por supuesto, con menos distancia de la que esperaban, pero las ganaron. Cosa que no sucedía con Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones del 2013, donde perdió con Massa, y en las del 2015 y 2017, donde perdió con Macri. Bueno, ella seguramente cambió todo lo que pensaba hacer Fernández en materia de gestión, incluido el gabinete ministerial, allá por el día de la feriado de la vuelta de obligado en el mes de noviembre del año pasado, y a partir de entonces entró a inmiscuir de una forma, diríamos que casi alevosa, en el loteo del poder de las principales cajas. Bueno, todo lo que se hizo desde ese entonces, desde el nombramiento del gabinete ministerial, la ocupación de todas las cajas, el hecho de que encarada un sistema de negociación de la deuda que no funcionó ni para atrás ni para adelante, y que todavía un problema que tendría que haberse resuelto el 31 de marzo todavía está sin resolver, y no sabemos si se va a resolver y con qué porcentaje de aceptación de los bonistas va a terminar. Además, fracasaron estrepitosamente con Vicentín, y ahora estamos en una pelea interna que yo auguro que no puede durar mucho, porque hay claramente una tercera parte de esta lucha por el poder, que es la encarnada por Massa y por Máximo Kirchner, que están encarando por las suyas, con o sin el aval de Fernández, que vaya a saber si apoyan o no, pero al estar Máximo, confío que algo de apoyo tiene que haber de parte de la doctora. Esto empieza con una negociación con empresarios, con cenas donde comemos bife de chorizo y buen vino Malbec, pero no sabemos bien qué es lo que queremos hacer. Bueno, pero para mí es auspicioso de que por lo menos se abrió un poco esa cerrazón y ese tiroteo interno que había de política. Y a partir de ahora yo creo que empiezan los hechos. ¿Los hechos qué son? Los hechos son que nada salió bien, la economía es de hecho un desastre, va a empeorar todavía si no hacen nada.
la pandemia no sabemos cuándo termina, encima están luchando por el poder, por lo menos una lucha verbal, porque en realidad en los hechos no se ve no se ve que haya sangre corriendo, digamos, en el río, pero por lo menos verbalmente hay lucha por el poder. O sea, yo auguro que el camino del medio, que esperaría verlo en Juntos por el Cambio, representado por la gente que fue a dialogar con Fernández el lunes, y el ala máximo Massa, bueno, lleguen a alguna clase de acuerdos que permitan habilitar alguna política económica, que a esta altura el partido se vuelve absolutamente imprescindible, no se puede demorar más, y que a partir de septiembre estemos en un camino de recuperación, porque no hay que olvidarse que en abril del año que viene ya empieza la batalla electoral, y el peronismo no sabe perder elecciones en la provincia de Buenos Aires. Así que van a tener que esmerarse por resolver los problemas económicos, o por lo menos atenuarlos y darle un camino de salida a la economía. No va a ser una solución estructural de largo plazo, nada que se parezca, va a ser una salida a las piñas, a los ponchos, pero bueno, espero que a partir de septiembre tengamos resuelta la lucha por el poder, un nuevo equipo económico, una generación de confianza, un apoyo empresario, y que de ahí en más empiece otra etapa distinta a la que vivimos hasta ahora, que ha sido, en mi opinión, bastante lamentable. Jorge, ¿en cuánto podría mejorar esta situación que tan bien has descrito vos recién? ¿En cuánto podría mejorar si se llega a un buen acuerdo con la deuda? Y hoy es casi imposible un buen acuerdo con la deuda, porque no se negoció, se impuso una solución mala que fue rechazada en el 83% por los bonistas, y ahora estamos con el tema de que, aunque la doctora el 3 de julio habilitó a que se haga la negociación con los bonistas buenos, todavía nos queda el expediente BlackRock. No sabemos, porque como fue tan larga la negociación de la deuda, no sabemos qué pasó en el medio y cuáles son los porcentajes de tenencia de cada bono entre los bonistas buenos y los bonistas malos, porque si BlackRock fue comprando durante todo este periodo los bonos, sobre todo los bonos del canje de la Baña del año 2005, bueno, evidentemente ahí donde está el hueso duro de roer, porque digamos, con los bonistas buenos tenemos asegurado un 50-55% de tenencia de bonos, pero son básicamente los bonos de la era Macri. Sobre los otros no sabemos bien cómo es la situación, entonces bueno, ahora, de todos modos es imprescindible que esto se corte, ¿no? Que en algún punto, que será antes o después del 4 de agosto, ya vamos a ver, se corte y sepamos de que, bueno, si fue un canje relativamente exitoso, que por lo menos no tengamos el peor de los males. ¿El peor de los males qué es? Que tengamos todos los juicios, que hayamos tenido muy poca aceptación de los bonistas, y que la Argentina, sobre todo el sector privado, no pueda colocar nueva deuda en el exterior, sobre todo ahora que la tasa de interés está en torno al 0%, en torno al 0,60% los bonos largos norteamericanos a 10 años. Entonces, si después de hacer todo este lío, tenemos juicios, no hay acceso privado al mercado de capitales internacionales, y además una baja aceptación, bueno, el problema va a ser completamente, la lectura del default, la lectura de la negociación va a ser que la Argentina está parcialmente en default, o por lo menos default de algunos títulos, vaya a saber. Y eso va a terminar de hundir lo poco que queda de la economía, sobre todo lo más importante, que la confianza en que alguien está mandando en la Argentina, porque si hay algo que desespera a los mercados, es no saber quién tiene el poder, quién tiene la lapicera, quién es el que es capaz de tomar la verdadera decisión, y a partir de... En ningún barco se admite que haya más de un capitán, más de un comandante, en ningún avión puede haber más de un comandante. Entonces, la Argentina está en este momento en caída, y bueno, hay que saber si el comandante tiene el poder como para dar la vuelta al avión y empezar a hacerlo ir para arriba. Está bien. Jorge, se ha emitido muchísimo, de una manera casi irresponsable, ¿no? Con tal de contener todo. ¿Cuánta esa superemisión que hemos tenido, cuánto nos va acercando a una posible hiper? No hay ningún peligro de hiperinflación.
La emisión era inevitable. Hubiera estado Mandrake el Mago, Melconian, Ingaramo, cualquier ministro de Economía hubiera tenido que hacerla porque la verdad no había manera de evitarlo a eso, más que irresponsable. Fue una emisión inevitable, diríamos así. Lástima que se hace en el marco de un cepo cambiario. Entonces ahí está puesta la tapa que presiona, que tapa la olla. Entonces la pregunta es, si hay un plan económico y se puede resolver el problema de la deuda, y después de resolver el problema de la deuda se pueden emitir títulos en pesos de deuda de jurisdicción local y en pesos ajustables por inflación, bueno, el gobierno podrá retirar buena parte de la emisión excedente que se hizo hasta ahora y no habrá ningún estallido hiperinflacionario. El estallido hiperinflacionario requiere absolutamente de dos condiciones imprescindibles. La primera es que haya un vacío de poder contundente, digamos. Cuando vivimos las hiperinflaciones anteriores, el poder estaba yéndose y la hiperinflación fue el golpe final del poder que se iba. O si no, en el caso de Menem, que hubo una pequeña hiperinflación, se iba el poder viejo y entraba el poder nuevo, que fue finalmente el equipo Cavallo. Pero esa es la primera condición. La segunda condición es que el sistema financiero esté jugando a favor de la hiperinflación, generando la corrida cambiaria y la fuga de capitales. Hoy el sistema financiero gana guita, pero es el único sector que gana guita en la Argentina. Hoy el sector financiero se fondea con depósitos que en promedio rinden el 16-17%, con 28% para los plazos fijos y 0% para las cuentas corrientes, lo que hace un promedio de 17-18%, y le presta al Banco Central 38%. Entonces, ¿cómo va a abandonar el negocio ese, el sistema financiero? Pero para nada, de ninguna manera. Además, para abandonar ese negocio tendría que tener una capacidad para comprar dólares y fugarlos, generando una corrida cambiaria definitiva, digamos, la final, la última que precede a la hiperinflación. Y esto no lo van a hacer de ninguna manera por la sencilla razón de que no pueden por el cepo. Así que esto puede durar, o sea, la parte monetaria cambiaria puede estar así, mal, durante mucho tiempo. Si no revienta por lo social, si no revienta por lo productivo, puede seguir así durante mucho tiempo. Porque con el cepo pisando a la demanda de pesos y a la demanda de dólares, no hay mayores alternativas y el sistema financiero jamás va a colaborar con una hiperinflación cuando está en este momento en el mejor de los mundos. Bueno, ahí me avisa que me quedan 40 segundos más o menos. ¿Quiere decir que con esto que vos acabás de explicar, estaría de alguna manera Argentina dando una muestra de que se puede emitir libremente sin caer en inflación? No, todos los países del mundo han emitido y en cantidades asombrosas. El programa de la zona de euro incluye 540.000 millones de euros de salvatajes generales, entre emisión, salvatajes de empresa, apoyos crediticios, o sea, 540.000 millones de euros. O sea, y sin embargo, ¿cómo va a haber hiperinflación y cómo va a haber emisión si la depresión económica es fenomenal? Nosotros estábamos en esta inflación y ahora hemos caído a un nivel de actividad económica lamentable. La Argentina, en términos de valor de los activos, no vale nada. Hay que mirar simplemente cómo va a haber hiperinflación en un país donde la acción de YPF, antes de las PASO, costaba $17, ¿no? Después llegó a costar $3, ¿no? Y ahora cuesta aproximadamente $6,20. $6,20 contra 16 que costaba en las PASO. Ese es un país en hiperinflación, ese es un país en hiperdepresión. Claramente, claro. Hiperdepresión en el sentido no de la década del 30 en el mundo, sino hiperdepresión en el sentido de que el valor de los activos en Argentina es prácticamente lamentable en este momento. Digamos, la hiperinflación, entre comillas, o la inflación alta, ya hizo el trabajo de la hiperinflación después de las PASO. La Argentina perdió 21.000 millones de dólares de reserva de las PASO hasta ahora, de los cuales 19.000 se perdieron entre agosto y septiembre del año pasado. Entre agosto y septiembre del año pasado. 19.000 de los 21. O sea, el laburo de romper todo y desarmar todo ya estaba hecho mucho antes que asumiera Fernández. El drama es que Fernández no hizo absolutamente nada por arreglar ese problema, ¿no? Pero la hiperinflación ya hizo su trabajo destructor en la Argentina. Está muy bien. Bueno, Jorge, gracias por tu participación en nuestro programa. Te mando un gran abrazo y será hasta el próximo encuentro.
Un abrazo, gracias por llamarme.